Vamos a ver Isaías capítulo 45, pero yo quiero leerlo, este capítulo, en una versión diferente, ¿sí? Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer digo que todo el capítulo, lo leo. Pongan atención para que yo siento que en esta lectura que voy a hacer se entiende mucho más que la Reina Valera que estamos leyendo, pero al final vamos a ver la Reina Valera. ¿Les parece? Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 45 dice así: esto dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Y te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Porque te he llamado para esta tarea. ¿Por qué te llamaré por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia. Que la tierra se abra de par en par, para que broten juntos la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me dan órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo. Sin buscar recompensa, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Esto dice el Señor: gobernarás a los egipcios, a los etíopes y a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda su mercancía y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y dirán: Dios está contigo y Él es el único Dios, no hay otro. Verdaderamente, oh Dios de Israel, Salvador nuestro, tus obras de manera misteriosa. Los artesanos que hacen ídolos serán humillados, todos serán avergonzados. Pero el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna. Por los siglos de los siglos, nunca más serás humillado ni avergonzado. Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos.
Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le había dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, no le digo la verdad y los declaro, yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones vecinas. Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. Consulten entre ustedes y defiendan su causa. Reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. La gente declarará: el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Y todos los que estaban enojados con él se les acercarán y quedarán avergonzados. En el Señor todas las generaciones de Israel serán justificadas y en él se enorgullecerán. Amén. Estamos viendo un capítulo un poquito diferente a lo que hemos visto normalmente, porque Dios en este capítulo empieza a hablarle a un hombre que se llama Ciro. Ciro va a ser el rey de los medos persas. Está dando Dios a través de Isaías una profecía de un hombre que va a salvar a su pueblo. Recuerden, en un contexto que estamos, Dios ha estado hablando a su pueblo que por su idolatría, por falta de buscarle a como ha sido, Dios traerá un castigo sobre ellos. Pero Dios está diciendo también que no se preocupen, porque después de este castigo Dios los va a guardar, Dios los va a salvar. Y semana a semana hemos visto que Dios les ha dicho: no temas, yo estoy contigo. Si pasas por las aguas, bueno, no te van a ahogar. Si pasas por el fuego, no te quemarán. Y todo eso ya lo hemos visto. Pero Dios está hablando de su cuidado, de su amor hacia su pueblo. Y en este momento Dios está dando el anuncio de cómo es que va a salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo decía la semana pasada, Dios dio un anuncio, o hace 2 semanas, Dios dio un anuncio de que Él salvaría a su pueblo a través de un hombre que se llama Ciro. Y en ese momento en que se da la profecía, todavía Babilonia, que es aquel que va a tomar al pueblo de Israel cautivo por 70 años, no es una nación poderosa, no está en el mapa todavía como algo que pueda ser un peligro, pero va a pasar 200 años antes de que esto suceda. Dios da esta profecía y lo vimos. Dios da una profecía exacta, perfecta, y Dios lo hace para mostrar algo que ha estado enseñándonos las últimas semanas. No hay otro Dios, solo Él es el único Dios verdadero. Entonces, y ahorita lo leíamos, que Dios dice: ¿qué ídolo les ha dicho lo que va a suceder? ¿Quién les ha anunciado el futuro? ¿Quién les ha hablado lo que va a suceder? No solo yo. Igual, eso lo puedes ver. Cualquier persona que puede tener un ídolo, un Dios, pues puede pedirle, adorarle, lo que sea, por lo que ha hecho. Pero ninguno de esos ídolos puede hablar de lo que viene en el futuro. Y solo Dios lo ha hecho. Y sabemos lo que está preparado para el mundo, para su pueblo, solamente a través de Dios. Y entonces Dios está utilizando a un hombre. Este hombre no es de su pueblo. Este hombre no es judío. Este hombre no es alguien que venga de su linaje. Sin embargo, es un instrumento.
hace unas semanas, cuando hablábamos que Dios dice de mi siervo, hablábamos que se podía referir a tres personas, ¿no? El primero, cuando dice mi siervo, podía referirse, según Isaías, a Jesucristo. Es el siervo del Señor, el que trae la salvación. El segundo, vimos que cuando se dirige a mi siervo, puede ser el pueblo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas vimos que decía mi siervo ciego, mudo? ¿Sí? Porque su pueblo, a pesar de que veía, nunca hablaba, no decía nada y no podía ver lo que Dios estaba haciendo, y lo mencionó como un siervo ciego y mudo, sordo también. Y ahora vimos esa vez que también su siervo puede ser Ciro. Y vamos a leer, mira lo que dice del versículo 1 al versículo 3. Vamos a ir viendo poco a poco y resaltar algunas cosas importantes. Dice así: así dice Jehová a su ungido. Esto es interesante, ¿sí? A su ungido. ¿Quién es ungido? A Ciro. Recuerden, normalmente Dios siempre, cuando habla de su ungido, habla de su pueblo. Hoy está hablando de una persona que no tiene nada que ver con su pueblo. Entonces, cuando dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. Aquí me dice para qué lo hizo: para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y luego Dios le dice de lo que va a hacer Ciro: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y aquí me dice el para qué. ¿Por qué va a hacer esto Dios? Para que sepas, ¿quién? Ciro, ¿no? Que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y que te pongo nombre. Entonces, algunas cosas. La primera, ungido. Normalmente cuando hablamos de unción, me habla de que está alguien que está siendo capacitado para una obra. En la Biblia, cuando alguien se ungía, era un sacerdote. Cuando tenía una posición, iba a ejercer una función de parte de Dios. La segunda, puede ser el rey también. El rey también era ungido para poder hacer una función específica. Entonces, en este momento, cuando habla de Ciro, bueno, no tiene que decir o no tiene que ver con que el Espíritu Santo vino sobre él y lo envolvió. ¿Por qué? Porque principalmente no es una persona que era del pueblo de Dios, número uno. Número dos, en aquel tiempo el Espíritu Santo todavía no venía sobre cada uno, sino simplemente venía a hacer una función. Pero sí puedo creer o pensar que cuando habla de su ungido, es que dice Dios: yo lo capacité para una función y para un propósito. Lo importante también es que le llama por su nombre. ¿Sí? Cuando uno de repente va a tener un hijo, se casa, tiene un hijo y a veces no saben ni qué nombre ponerle, ¿verdad? Y estás batallando. Bueno, aquí no tiene nada que ver, porque es una persona ajena. Estamos hablando de 200 años después. Y lo interesante es que Dios le pone un nombre y le dice cómo se va a llamar. Se llama Ciro. Dice que él lo va a tomar por su mano derecha. Y esto habla que esta persona iba a tener el favor de Dios. Pero en la lectura que estamos viendo, es importante que se pueda entender que Ciro no hace nada. El que hace la obra completamente es Dios, porque Dios es el que dice: yo te ungí, yo te escogí, tú eres mi siervo. Y también le dice: yo te voy a tomar de la mano derecha. Y ahorita lo leíamos en el versículo 2, dice: y yo iré delante de ti y te daré tesoros. Entonces, el que lo hace toda la obra completamente es Dios. Algunos historiadores dicen que de alguna lista de los que se sometieron a Ciro o que él los conquistó, son los sirios, los asirios, los árabes, los capadocios, los friginios, los lidios, los carios, fenicios, babilónicos, bactrianos,
indios, cilicios, sacios, pantagones y tal, un montón de más ciudades, ¿no? Que dicen ni los conocemos como quiera. Pero me habla de un pueblo o de un hombre que venció y conquistó. Y otra vez, Dios es el que lo hace todo. Y Dios le dice que te daré a ti tesoros escondidos. Cuando ellos llegan a Babilonia y conquistan, hay un gran tesoro que toman ahí. Y toman también de otra parte tesoros. Pero lo más importante de esto es que hay un propósito. Y el propósito es claro en el versículo 3. Al final dice: para que sepas que yo soy Jehová. Ese era el propósito, ¿sí? Que pueda entender que Él es Dios. Ahorita que leíamos, vamos a ver más adelante, que dice: yo te escogí aunque no me conocías, aunque tú no sabías quién era yo. Entonces, otra vez, estamos hablando de alguien que no conoce a Dios. Y yo creo que esto es impresionante. ¿Te puedes imaginar? Josefo, uno de los historiadores, comenta que pudo hacer algo así. De repente él está siendo el rey, está conquistando, está ganando. Cuando él conquista a Babilonia y dentro de lo que ha conquistado, pues va al pueblo de Israel, que había estado cautivo ahí por 70 años. Y estando ahí, de repente los que leen los libros, la palabra, leen Isaías, y de repente van con el rey y le dicen: ¿sabes qué? Tenemos un mensaje para ti. ¿Y cuál es el mensaje? Dice: nuestro Dios habló de ti. Y dice ahí que cuando él escucha lo que se decía de él, que él tembló y que él aceptó lo que se hablaba. Porque, bueno, otra vez, al final todo esto lo está haciendo Dios. Muy diferente a lo mejor con el faraón, pero es Dios lo que está haciendo. Ahora, esto tiene su cumplimiento, o lo podemos ver más claro. Si quieren, vamos tantito a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1, por favor. Porque aquí me dice lo que sucedió. Estamos hablando 200 años después de que Dios ha hablado. Dice así: en el primer año del rey, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, es otro de los profetas, ¿sí? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Sí? Otra vez, ¿quién lo hizo? Lo hace Dios. Cuando dice que despertó el espíritu, no tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver que la actitud o despertó o hizo que reaccionara Ciro, rey de Persia. Dice: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, o sea, él escucha la palabra, escucha la profecía, y entonces ¿qué hace? Pregona. Dice por palabra y por escrito. ¿Qué es lo que va a decir? Mira lo que dice el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, la Biblia me habla de este decreto que da el rey Ciro. O sea, él escucha el mensaje, sabe que se está hablando de él, él acepta, y otra vez lo acepta porque Dios lo está moviendo. Y al final es el que él dice: Dios es el que me ha dado todos los reinos de la tierra. Reconoce, incluso dice: Él es el único Dios.
y hace un llamado para que los que tienen que ir a reconstruir vayan, y no solamente eso, sino que todos los demás puedan apoyar con oro, plata, con ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Porque así Dios lo había mandado. Entonces, esto es importante que lo podamos ver, cómo Dios tiene el control de todo y cómo Dios puede usar a alguien que no no es de su pueblo, pero tiene un propósito, ¿sí? Sigamos leyendo. Vamos ahora, a Isaías de nuevo. Vamos a leer del 4 al 7. Dice así: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ciñé, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz, que hago la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Podemos resaltar muchas cosas de este pedacito de lectura. Lo que me llama más la atención y tengo que ver es que dice, ¿por qué está haciendo todo esto? ¿Por qué está llamando a Ciro? ¿Por qué quiere reconstruir su pueblo, levantar su nación? Hay un propósito. Y dice ahí, por amor a mi siervo Jacob. Ahora recuerda, dice ahí en el versículo 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Recuerda que cuando la Biblia me habla de Jacob, Israel es el mismo, ¿no? ¿Por qué dice Jacob? Porque me está hablando de la actitud de su pueblo cuando aún está en rebeldía, como fue la vida de Jacob. Cuando habla de Israel, me habla de aquellos que ya pelean con Dios, que Dios está de su lado, una persona transformada. Entonces, lo que está haciendo Dios diciendo, yo estoy levantándote con un propósito. Yo te estoy llamando porque amo a mi hijo, por amor a mi pueblo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que hemos visto desde Isaías capítulo 1 hasta este momento, vemos a un pueblo que no quiere saber nada de Dios. Un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que se olvida de Dios, un pueblo que constantemente está fallando, un pueblo que no ha aprendido a descansar y a confiar en Dios. Dios les ha dicho, no teman, descansen en mí, estén tranquilos, yo los voy a guardar. Y lo hemos visto. Cuando venía Sennacherib a querer atacar a su pueblo y querer tomar Judá, Dios dijo, ni van a pelear. Y lo vimos en una noche. Es que, no me equivoco, 185,000 hombres, si no me equivoco, todos muertos. Dios los ha guardado. Pero el pueblo ha sido rebelde y malo y malo y malo y malo. Y el amor de Dios no se aparta de él. Y eso es una bendición para nosotros, porque todos los días le seguimos fallando a Dios, ¿no es cierto? O digan, levante la mano, ¿quién ya no peca? ¿Quién ya es perfecto? Todos fallamos. Y qué bueno es saber que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Ahora, tampoco me puedo ir a pecar. Vamos a pecar, cabo todos, como quiera, Dios me perdona. No, porque el árbol malo sabe dar frutos malos, y el árbol bueno sabe dar frutos buenos. O por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo no puedo vivir en mi pecado, en mi maldad. Yo tengo que aprender a vivir en santidad como Dios nos lo ha pedido. Entonces, Dios quiere enseñarle a Sennacherib, a Ciro, que él es el que lo ha llamado. Y quieren que entienda aún él que no hay otro Dios más que él. Y lo entiende y lo proclama y lo dice, ¿sí? Que fuera de él no hay ningún otro Dios, y que todo lo que pasa es porque Dios lo ha establecido, porque Dios lo hace. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, lo quiero aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque yo estaba meditando y yo decía, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y tenía una línea y lo puedes ver, que Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. Claro, lo hemos visto. Yo creo que lo has visto en tu trabajo, en la escuela, gente que ni cristiana es, y todas las cosas a veces ayudan y cooperan para bien. Pero yo creo que Dios, yo meditando, me puso esta línea. Y la línea es que, imagínate, imagínate que tú eres Ciro y que Dios te llamó por tu nombre desde antes que nacieras, y que Dios tiene un propósito en Ciro para que le conozcas. Él te escogió aun cuando no le conocía a Ciro. Dios lo escogió. Entonces, pongámonos todo, esto encaja completamente en nuestra vida, porque nosotros somos como Ciro, de ese pueblo que no es de Israel. Nosotros no somos judíos para decir venimos de ese linaje, ¿verdad? Bueno, yo no sé ustedes, a lo mejor van a decir, ay, disculpen pastor, yo sí soy judío, ¿verdad? Yo tengo mi árbol, ya lo chequé, y no, yo sí ya vengo de esa línea. Bueno, yo no. Yo soy aquí de los nopales de aquí de México, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que yo no era de su pueblo, y la Biblia me ha dicho que Él me conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de mi madre me conoce. Que Él vio el embrión, o sea, Él me vio cuando estaba en el vientre de mi madre. Él sabe cómo me llamo. Él sabe cómo te vas a llamar. Y sabes que, aunque tú no lo conocías, Él tiene un propósito para tu vida. Porque yo te puedo preguntar, ¿qué bueno hay en nosotros para que Él se haya fijado en ti y en mí? ¿Qué atractivo había? Porque la Biblia me dice que escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que el mundo había rechazado, Él lo tomó. Entonces no hay nada bueno en nosotros. Y una vez más, o sea, no tomó a Ciro, no le dijo, yo te escogí a ti, Ciro, porque eres grande y porque eres el más guapo y porque serás poderoso, por eso a ti te escogí. No, Dios no está escogiendo de esa manera. Dice, ¿sabes qué? Nomás te digo, te llamas así y yo te voy a decir lo que quiero hacer en tu vida. Y es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Yo me ponía a pensar, ¿te puedes imaginar la reacción de Ciro al decir, ¿sabes qué? Nuestro Dios habla de ti. ¿A poco? No te creo. Mira, ven. Y saca el libro y le dice, a ti, Ciro, así, 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 así. La historia dice que el Ciro empezó a temblar y está bien, Dios está despertando su espíritu, y yo creo que reaccionó. Hubo algo que lo hizo reaccionar. Y le dice, yo te puse nombre. Y creo que es lo mismo en el día que nosotros tuvimos un encuentro con Dios y que te dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Con amor eterno te he amado. Y lo hice para que me conocieras, para que sepas que no hay nadie como yo. Soy el único Dios, el único verdadero. Para eso te he llamado y te he escogido. Ahora, esto a mí me sorprende, porque si me agarra alguien, mi primo, mi familiar, pues somos familia. Pero me está tomando el Dios, el único, el Dios, el real, el verdadero, el santo, el poderoso, el perfecto, y te está llamando con un propósito. Lo primero que Dios le dijo es, para que me conozcas. Y lo que Dios te está llamando. ¿Sabes por qué te eres salvo? De repente, es que con que yo no vaya al infierno ya la hice, lo demás es ganancia. Pero Dios dice, espérame, para eso no te escogí. ¿Para que vengas cada domingo a la iglesia? No, tampoco, para eso tampoco te escogí. ¿Para que vivas una vida más tranquila? No, ni así va a pasar, ni para eso tampoco te escogí. A Él le está dando un propósito específico. ¿Y cuál es ese propósito? Salvar a su pueblo. Te hago una pregunta.
¿para qué crees que Dios te escogió a ti? Para salvar a su pueblo. ¿De dónde? De la esclavitud, del pecado. Porque hay mucha gente que Dios escogió, que Dios tiene un propósito para su vida y que aún no le conoce, porque no hay quien vaya, les hable, les enseñe, les dirija. Y Dios te escogió a ti con ese propósito. De repente hemos orado y le hemos pedido a Dios: yo quiero conocer tu propósito para mi vida. Quiero que me digas qué vas a hacer conmigo, a dónde me quieres usar. Y empezamos a hacerle muchas preguntas, y de repente hasta nos podemos sentir frustrados porque decimos: es que yo no sé cuál es el propósito para mi vida. Pero el propósito es tan fácil. Porque cuando Jesús se fue, solamente te dijo algo, o nos dijo algo: ve, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es tu función? Predicar, anunciar, demostrar, dar a conocer. ¿Qué es lo que hizo Ciro? Ahorita que leíamos en Esdras, proclamó que todos se dieran cuenta que el único Dios verdadero es Jehová, y que todo cuanto tiene, ¿quién se lo ha dado? Dios. Eso es lo que él tenía que proclamar. Y muchas veces nosotros hacemos lo contrario. ¿Ya viste mi casa? Yo me la compré. ¿Viste mi carrera, mi puesto, mi trabajo? Yo soy el bueno ahí. ¿Sabes quién es el jefe, el encargado? Yo. Tengo ya dinero en el banco guardado para cuando yo me retire, para poder descansar. ¿Y quién lo ganó? Yo. Cuando lo que tendría que hacer es: he conocido al único Dios verdadero, todo cuanto tengo Él me lo ha dado. Porque lo que tienes Él te lo da, y en un instante también te lo puede quitar si Él quiere. O sea, lo que Dios está diciéndole es: yo fui el que lo hice completamente todo. Mira, sigamos leyendo en el versículo 8. Ahí estamos en Isaías 45:8. Dice: rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrense la tierra y produzca la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. A partir de aquí, Dios empieza a hablar de Él como creador. ¿Por qué Dios quiere llamarse o tocar este tema como creador? Yo creo que porque en el momento en que tú conozcas a Dios como creador, te lo vas a poder conocer como alguien poderoso. Mientras no conozcas a Dios como tu creador, como el que te formó, no vas a vivir en el propósito que Él tiene para ti. Y entonces lo que Él está hablando es acerca de la creación mismo. Dice: rocea cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrese la tierra. Y luego dice algo interesante: y produzcase la salvación y la justicia. Entonces esto me enseña algo: que la salvación siempre viene con la justicia. En otras palabras, no puedes ser salvo si no eres justo. ¿Quién es el único que puede traernos justicia? Jesús, ¿cierto? Porque todos somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios. Pero en Romanos, lo van a leer en su casa, capítulo 3, todo el capítulo me habla acerca de la justicia de Dios, cómo Él nos hizo ser justos. Versículo 9 dice: hay del que pleitea, gracias, con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Esta es una vasija. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Aquí pareciera que de repente el pueblo de Israel se molesta porque Dios va a hacer las cosas de esa manera. O sea, pareciera que el pueblo de Israel dice: a ver, espérame, ¿cómo es que vas a levantar a alguien que no es de nosotros para salvarnos? ¿No lo puedes hacer como nosotros, con nosotros mismos? Y ahí es donde Dios empieza a decir: hay un conflicto, y dicen: ¿por qué peleas con la manera en que lo quiero hacer? Y aquí podemos aprender también algo.
Porque yo tengo que entender algo. ¿Quién es el que te hizo a ti? ¿O vienen del chango? No, algunos parecemos, pero no, ¿verdad? Bueno, perdón, yo a lo mejor parezco. No se me va a ofender a alguien. Ya me voy, pastor, que me dijo chango. No. Yo quise decir de mí. ¿Sí? Entonces, no venimos de Dios. Él nos formó. ¿Quién nos compró con la sangre de Cristo? Él mismo. ¿A quién le pertenecemos? A Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu vida? Pues lo que Él quiera. Se oye raro, pero tu vida no es tu vida. Al momento que estás en Cristo, le pertenece a Él. Entonces de repente pareciera que nosotros queremos que Dios haga las cosas a mi manera, y buscamos hacer las cosas a nuestra manera. No es que yo creo que así está mejor. No es que yo quiero esto, yo quiero lograr esto. Y ese es un error. Porque si Dios te formó desde antes de la fundación del mundo, Él te hizo, Él te creó con un propósito. Lo que tú tienes que preguntarte no es qué es lo que yo quiero hacer o qué voy a hacer, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cierto o no? La otra vez yo les he platicado, muchas veces he puesto ejemplo. A veces nos creemos tan espirituales y queremos invitar a Dios a nuestros proyectos. Dios, voy a poner un negocio y yo quiero que tú seas el dueño. Además, yo voy a ser tu servidor. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se escucha eso? Muy bien y muy espiritual. Dios, quiero hacer una empresa y yo quiero que tú la dirijas. Espíritu Santo, vamos a orar, y en mi empresa todos los días vamos a orar, en las mañanas y todo eso. Bueno, eso está bien. Y Dios, no te voy a dar el 10, te voy a dar el 30 porque somos socios, o el 50, o no sé. Eso se escucha muy bien. Y más para el pastor, ¿verdad? Pero no quiere decir que eso sea lo que Dios quiera. Porque cuando yo veo a Jesús llamando a sus discípulos, ninguno de ellos le dijo: Señor, mira, yo soy aquí que cobro impuestos, ¿cómo ves? Vamos, mitad y mitad, ¿me ayudas o qué onda? Pedro, que pescaba, y no le dijo: ¿cómo ves? Acaba de hacer una pesca milagrosa. ¿Cómo ves? Nos hacemos socios y con eso pagamos el evangelio de todo el mundo. No. La Biblia bien clara dice: y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Porque no se trataba de lo que ellos querían, se trataba de lo que Dios quería. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que yo no debo de hacer lo que yo quiera, sino mi vida tiene que ser dirigida por Dios. ¿Cómo se dio cuenta Ciro lo que tenía que hacer? A través de que le leyeron la palabra. ¿Cómo te vas a dar cuenta de lo que tienes que hacer? Al momento que lees la palabra, no hay otra. Muchos esperan que alguien venga y diga: a ver si dice el Señor, ven para acá, párate, así dice Dios, ta. ¿Puede hacer? Sí puede pasar. Pero si Dios no lo ha hecho, ¿qué tengo que hacer? Leer su palabra. Y ahí me voy a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer. Él quiere que entiendas que todo lo creó. Entonces tú no eres nadie para decirle a Dios por qué así. ¿Cuántos quieren ser ricos, millonarios? Bueno, yo apenas iba a entregar ahorita millones de dinero, pero como nadie dijo amén, me los quedo yo. ¿Por qué crees que no te va tan bien en lo económico? Una puede ser porque Dios esté tratando contigo y enseñándote acerca de los recursos. Otra razón es porque Dios no quiere. ¿No es cierto? Porque Él es el dueño del oro, de la plata y de todo. Entonces Él, con que la más le diga sí, empiezo a ser bendecido, prosperado, a tener dinero, casas, viajar, correr el mundo. Eso no es difícil. Cuando Dios quiere, lo hace. Pero ¿por qué Dios no quiere? ¿Por qué Dios no lo hace? Porque no quiere, porque tiene un propósito para mi vida. Él sabe cuál es el propósito. Por eso hace rato que decía el hermano a César no te afanes. Claro, no te afanes, porque no vas a tener más de lo que Dios tiene para ti, ni vas a tener menos de lo que Dios tiene pensado para ti. Porque estamos en las manos de Dios. Dios le dijo a Ciro: yo te voy a dar los tesoros, te voy a dar todo lo que necesitas. Vas a ganar, vas a conquistar, vas a tener los secretos, te los voy a dar.
¿Por qué fue así? ¿Por qué fue poderoso? Simplemente dice, porque yo quise, con un propósito. Entonces tengo que entender que todo gira con base a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntarme de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, yo creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. El que edificaba él edificará, mi ciudad, y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que está diciendo Dios en este momento es que Él es el que lo va a hacer todo. Él va a usar a Ciro para para libertar a su pueblo. Y Él es el que va a cambiar. Él va a despertar la justicia. Él va a enderezar los caminos. El que hace la obra es Dios. Y yo tengo que entender esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios me llama a un propósito, tengo que entender que el que hace la obra es Él. Yo les puedo decir, cuando Dios nos pone el sentir de abrir obra, no teníamos nada para empezar. No sillas, no instrumentos, no nada, no lugar, nada. No tenía experiencia, no sabía cómo íbamos a hacerlo. Y el día de hoy yo pudiera decir que lo que se tiene, lo que se ha hecho, ha sido por la mano de Dios completamente. Yo no lo pongo el dinero, todo lo hace Él. Y tengo que entender que Él es el que dirige. Y lo tenemos bien claro, lo hemos platicado muchas veces. El lugar no es nuestro, se paga una renta, se pagaba antes. ¿Y cómo le hemos hecho? Dios se ha encargado. El día en que Dios deje de darnos para pagar, entenderemos que es el día para decir, hasta aquí, vámonos a otra parte, vamos a otra cosa. Pero mientras Dios provea y los use a ustedes, y ha usado de repente gente que ni conozco para hacer su obra, eso es Dios. Entonces, Él es el creador, Él es el del propósito y Él es el que cumplirá toda su obra a pesar de nosotros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confía en Él, descansa en Él y Él cumplirá su propósito. Versículo 14 dice: así dice Jehová, el trabajo de Egipto y las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Entonces, lo que está diciendo aquí Dios es que Él es el que va a hacer la obra. Aquí incluso le está hablando a su pueblo, le dice: yo te voy a salvar, voy a usar de esta manera. Y está hablando cómo aún otras naciones van a venir a ponerse debajo de Él. Ahora, esto, ¿cuándo va a suceder? Pues en el milenio. Cuando Jesús venga y esté en el trono y esté reinando, todas las naciones reconocerán que Él es el Dios verdadero y todos vendrán, se postrarán y entonces le van a decir a Israel: claro, tu Dios es el único Dios verdadero, el único Dios real. Habrá naciones y gente que se levantará contra Jehová y ellos serán avergonzados, serán destruidos, ellos morirán al querer enfrentar al Dios justo. Entonces está otra vez, lo que está hablando Dios es acerca de que no hay otro Dios más que Él.
Y a mí me llama la atención porque yo me pongo a pensar, cuando de repente en nosotros como iglesia hay una palabra que Dios la repite y la repite y la repite y la repite, una es porque es algo importante, o número dos, porque no hemos hecho caso. Y lo que Dios ha estado diciendo cada semana en sus últimas ocasiones es: yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. La pregunta es: ¿conoces a Dios como tu Dios todopoderoso? ¿Realmente crees en Él y confías en Él? Porque lo primero que tú tienes que tener para poder seguirlo es creer en Él. Lo peor que puede pasarle a alguien es no creer en Dios. No puede Dios actuar en esa incredulidad. Cada vez que Jesús reprochaba algo a sus discípulos, les decía eso: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? El problema de repente de la iglesia es que tiene un Dios grande, un Dios poderoso, y nos asombramos a veces de Israel, pero a veces somos igual. No hemos aprendido a creer en Él. Y sí, lo cantamos: echó a la mar los carros del faraón, y la. Y sí, lo cantamos y lo decimos. Predicamos, enseñamos de maná, de milagros, de cómo levantó a Lázaro, y hablamos de un Dios grande y poderoso, y lo sabes. El problema es que aún nosotros seguimos dudando de que Dios pueda cambiar mi vida, pueda cambiar mi situación económica, pueda cambiar mi problema, mi situación en mi familia, que pueda restaurar mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mi padre, que pueda darme un buen trabajo, que me pueda dar un mejor estilo de vida. Y de repente dudamos y tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas. Y a veces Dios no es tan importante. A veces Dios no es tan importante. Levanten la mano todos los que trabajan. No pongan así, hermano, todos los que trabajan. Ahora, no la bajen. Todos los que trabajan. Bajen la mano todos los que llegan tarde a su trabajo. Llegan tarde a su trabajo. Bendito Padre del cielo. Póngase de pie y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, de veras, qué vergüenza. Han de ser jefes, ¿verdad? Pues por eso. Perdón, me equivoqué. Son los patrones de la empresa. Ok. Algunos no llegan tarde porque les rebajan, ¿no es cierto? Yo no sé con cuántos minutos se rebajan. Con un minuto rebajan acá. Con un minuto que llegues tarde, rebajan. Híjole, no me funcionó mi ejercicio. Voy a llorar. Lo digo porque a la iglesia sí llegamos tarde. A la iglesia sí llegamos tarde. Y dices que amas a Dios. Dices que amas a Dios, que tu vida le pertenece a Dios, y prefieres descansar, almorzar. A muchos no llegan porque tengo que almorzar. Es más importante comer que estar con Dios. Levántate más temprano. Tú tienes que entender que Dios quiere que le conozcas como un Dios poderoso. Y te digo algo: muchos de ustedes no lo han conocido a Dios. Y escúchame bien, cuando yo digo conocerlo como un Dios poderoso, de repente pensamos que me estoy refiriendo como un Dios como la lámpara de Aladino, que cuando le diga a Dios, sáname, claro, creo en ti, ¡pum!, ya soy sano. Dios, dame, ¡pum!, ya. Entonces, no. Aquel que le tiene miedo a su empresa y a su jefe no llega tarde, porque lo corren. Quédate un ratito más a dormir. No, tengo que llegar porque si no te andan cortando cabezas y no quiero que me corran. ¿Cierto?
¿Y en la iglesia? Les voy a ayudar, muchas hermanas. Ahí están las hermanas de temprano. Levántate, andemos a la iglesia ahorita. Váyanse todos, yo soy el último. Levanten las manos los hombres que se vayan al final. ¿Se bañaron de perdido o no? Ya estoy asustado con las preguntas que hago aquí, se me hace. ¿A dónde voy con esto? De repente, con el que más se batalla es el hombre, el sacerdote. El que tiene que estar levantado desde antes y decir a la familia: mañana nos vamos temprano a la iglesia. El hombre, el que no puede cambiar nada, porque lo más importante es que su familia, él y su familia estén con Dios, buscándole, sirviendo, adorando. Que puedan decir: yo y mi casa servimos a Jehová. El hombre, de repente hemos perdido ese lugar y lo hemos dejado a la mujer, y la mujer es la que anda ahí con los muchachos, y también no solamente cambia a los niños, a veces hasta cambia el esposo también. Órale, cámbiate, órale. Cuando el hombre es el sacerdote y tiene que estar desde antes, contentos, felices, alegres, entrar con gozo y alegría a la casa de Jehová. No venimos a ver al pastor. A veces es que el pastor se va a enojar. Hermano, tenganle miedo a Dios, no a mí. Tienen que entender que el que están honrando, sirviendo, el que pertenece su vida es a Dios, no a mí, no a nadie. Entonces, no lo conoces a un Dios poderoso, porque la Biblia me dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo le tenía miedo a mi mamá cuando estábamos chiquillos, y que nos daba bien. Y podía decir: horrenda cosa es caer en las manos de mi madre, ¿verdad? Y lo peor, que me cobraba hasta las que ya había pagado, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella vez? Ya me habías pegado por eso, no importa, otra vez me acordé. Órale, ¿verdad? A veces con Dios no tenemos esa entrega, ese compromiso. Tan fácil dejamos la iglesia porque nuestros hijos tienen un compromiso. Es que están en un deporte y tienen que practicarlo. Y tú le enseñas a tus hijos que pueden faltar a la iglesia porque tienen un deporte. Yo toda mi vida he jugado fútbol y he practicado, y yo jugué todos los días menos el domingo. Es fecha que me invitan. Todavía me dicen: ¿cómo ves? Jugamos a las 7 de la mañana. De ahí te vas a la iglesia. Tengo que estar con Dios. Yo no puedo estar de esa manera. Yo no puedo faltar a tener mi compromiso con Dios. No conocemos a lo mejor quién es Dios, el creador, el que hace todo. Sigamos leyendo. Verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos: Él es Dios, y el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Lo vuelve a repetir. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a las descendencias de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Entonces Dios está diciendo una vez más: yo soy el Dios verdadero. Yo soy el que hago todo. Crean en mí, confíen en mí. Y luego dice algo interesante: yo no hablé en secreto. O sea, Dios no es alguien que dice: voy a decir algo aquí, no, Él lo ha proclamado. La venida de Cristo es algo que lo ha proclamado a todo el mundo. La gran tribulación, todos lo saben. Es más, hay gente que ni cristiana ni conoce a Dios, y habla del 6:6, y habla de la tribulación, y habla del rapto, y habla de tantas otras cosas, del anticristo, y habla de tantas otras cosas, y ni conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha proclamado todo, lo ha anunciado todo desde antes. No hay nada escondido en Él. ¿Sí? Interesante, dice Él también: no en vano les dije que me busquen. La otra que leíamos en la otra versión decía así:
yo no les hubiera dicho que me buscaran si no me podrían encontrar. Y cuando escucho eso, me hace ver de un pueblo que aunque era su pueblo, no tenía una relación con Dios. Y puede haber gente aquí en la iglesia que conoce a Dios y no tiene una relación con Él. Sí, yo soy cristiano porque nací en un lugar cristiano, porque me he llamado siempre cristiano. Pero Dios te está llamando hoy a que le busques. Y entonces, sigamos leyendo. Dice versículo 20: reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. De repente Dios hace un llamado ya no a su pueblo. Esto también es importante, porque ve ahora que Dios expande hacia todos los demás. Dice: reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de un ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Eso es lo que está haciendo Dios, decir: a ver, oigan naciones, que el ejemplo sea Israel, cómo yo lo salvé, y que solamente yo soy el único Dios verdadero. Y luego otra vez vuelve. Creo que en esta parte es cuando Dios más habla de la idolatría, porque el hombre está enfocado en la idolatría. Y entonces le dice: a ver, pregunten a sus dioses, consúltenlos, a ver, háganlos cercar a todos ellos. ¿Quién les ha dicho lo que va a suceder? Y en otras palabras, ¿quién más los podrá salvar? Dice: yo soy el único Dios verdadero. Y dice: Dios justo y salvador. Y esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos ser justos si no fuera por Él. Todos somos pecadores y todos estamos condenados a una muerte eterna. Entonces lo primero que tenemos nosotros es injusticia. ¿Sí? Entonces, si no hay justicia en mí, yo no puedo ser salvo. Y Dios está dando una invitación a todos y decir: ¿quieres ser salvos? Vengan a mí. Soy el único que puedo darle salvación. Y yo me ponía a pensar, ¿recuerdan que la semana pasada, no sé si fue la pasada, que decíamos que Dios les decía: qué necios son, ¿cómo pueden confiar en un Dios que ustedes mismos hicieron? El que lo hizo el herrero, hasta el herrero tuvo hambre, se cansó de hacerlo. ¿Cómo vas a confiar en lo que tú hiciste? El que lo hizo de madera, la otra parte de la madera la usa para calentarse, para comer. ¿Cómo puedes creer y pedirle en Él? Entonces, de repente, otra vez pareciera que Dios le dice: a ver, esos que creen en ídolos, ¿cómo crees que ese ídolo te puede salvar? ¿Cómo puedes poner tu confianza en Él? Si yo soy el que lo hago todo, soy el único Dios, no hay nada. Y entonces muestra la condición del pueblo y solamente Él puede salvar. Recuerden que dijimos la semana pasada que quizás un Dios, pues no tenemos una imagen, pero un Dios puede ser tu trabajo, tu escuela, tu vida, no sé, lo que sea. Y la pregunta es: ¿tú crees que tu trabajo te va a salvar? ¿Tú crees que tu trabajo te va a hacer vivir mejor? ¿Tú crees que tu cuerpo te va a hacer vivir mejor? ¿Tú crees? Y puede ser que tu ídolo, ¿crees que te va a hacer mejor? Y termina diciendo de esta manera, versículo 22: mirad a mí y sed salvos. Esto es importante: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Se acuerdan cuando en el pueblo de Israel iban en el desierto y murmuraron contra Moisés? Que salieron serpientes, y al que mordía la serpiente, ¿qué pasaba? Se moría. Y entonces oran a Dios
y Dios les da una orden, y era que pusieran una serpiente, ¿sí?, en un madero, en alto, y que cuando la gente, el pueblo que era mordido por esas serpientes, mirara la serpiente que habían puesto, iban a vivir, y si no, morirían. Bueno, lo mismo es el día de hoy, ese mismo simbolismo es lo mismo. Hoy la gente ha sido mordida por el pecado y la gente está sin Dios, viviendo en su pecado, en su idolatría. La única manera de que ellos puedan ser salvos es que volteen a ver a Dios. No hay otro lugar, no hay otra manera, solo es Dios, solamente en Él hay salvación. No hay más que otra manera. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, alguien pudiera decir: bueno, a ver, espérame, Dios está hablando de que Él es el único que va a salvar, y ahora me pones un ejemplo de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿son dos o es uno? ¿O qué pasa? Cuando yo leo el versículo 23 al final, que a mí se doblará toda rodilla y se jurará toda lengua, me acuerdo de un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces se lo voy a leer. Filipenses capítulo 2. Desde el 5, voy a leerlo así rápidamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Otro versículo que me ayuda a entender que Cristo, Jesús y el Padre o Jehová o Dios son uno mismo. ¿Por qué? Porque solamente en Él puede haber salvación. Y termino leyendo nada más Isaías 45. Dice, verso 24: y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces, yo puedo terminar de esta manera el tema o el capítulo del día de hoy. Hay un pueblo que está perdido. Hay un pueblo que está en esclavitud. Hay una nación que está metida en idolatría. Hay una nación, hay un pueblo que no conoce a Dios. Y Dios tiene un propósito el día de hoy. Ese Ciro es la iglesia. Esa iglesia eres tú, la cual Dios cogió desde antes de la fundación del mundo, la cual Dios quiere que le conozcas, que no hay otro Dios como Él, el cual Dios quiere que entiendas que tiene un propósito para ti, que muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Muchos de nosotros no lo estamos haciendo. ¿Te puedes imaginar llegar a la presencia de Dios? Si yo te pregunto, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué harías al momento de ver a Jesús? Muchos quizás dirían: yo brincaría, correría a Él, lo abrazaría, sería el momento más feliz de mi vida. ¿Sí? Seguro. ¿Alguna vez te mandaron a la tienda y te dijeron: ten, cómprame esto y esto y esto y esto y esto? Y fuiste a la tienda de chiquito, ¿verdad? Y regresabas y aquí está todo y la feria. Ah, qué bien.
Pero alguna vez te pasó que ibas y se te cayó el dinero y no compraste nada porque ibas jugando. Cuando regresas a la casa, ¿cómo venías? Imagínate llegar con Dios con las manos vacías. ¿Seguro que vas a brincar de gozo? ¿Seguro que vas a reírte y decir, uy, gracias Dios porque estoy aquí? ¿Seguro? Yo no sé. Pero yo sé que dice la Biblia que es un Dios justo. Y eso es bueno y eso me preocupa. ¿No es cierto? Porque es justo y Él promete darte vida eterna. Y si has creído tendrás vida eterna. Claro que sí. Pero también es justo. Y Dios me dice que al hijo que ama, disciplina, corrige. ¿Qué hubiera pasado si Ciro no hace lo que Dios le ha pedido? ¿Qué sucede si tú no cumples lo que Dios te ha pedido? Yo creo que es tiempo hoy de poder ser obedientes. Porque la desobediencia, la rebelión, es el mismo pecado que la idolatría. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Saúl, ve con el rey de los amalecitas, de Amalek, y destruye todo? Y él dice, no, haré lo mejor para Jehová. Y se enoja Dios y le manda a Samuel. Y Samuel dice, ¿qué hiciste? No, lo hice, lo traje lo mejor para él. Y él dice, porque como un pecado de rebelión también es como la idolatría, la obstinación. Entonces la pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿Estás haciendo lo que te toca hacer? Y voy otra vez, voy con los hombres, porque yo siento que hoy Dios nos quiere hablar. Si tu hijo no viene a la iglesia, tú eres el responsable. Yo no sé cómo hay papás que dejan que sus hijos no vengan a la iglesia. Es que se quiso quedar. Y yo, ajá. Es que andaba muy cansado. Ayer fue una fiesta, hermano. Y se desveló. Y yo lo vi y dije, ay, pobrecito. Que esté en el reposo del Señor. Duérmete, mijo. Es que no quiso venir. Ah, ¿no quiso? ¿Qué pasa si le dice a su hijo, ya no quiero ir a la escuela? ¿Qué le dice usted? Ah, no, no vayas ya. Hay anda un video por ahí que póngalo a vender mazapanes, ¿verdad? Para que le den ganas de estudiar. Pero lo mismo es para la iglesia. Estoy cansado, hay que ir. Yo sé que muchos hoy van a estar cansados y mañana es el San Lunes que le dicen, ¿verdad? ¿A quién le gusta trabajar los lunes? Espero que a nadie. Bueno, espero que a todos, perdón. Y muchos no quieren y hay que ir, hay que ir. Hoy es domingo. Me desvelé. ¿Fue tu problema? ¿Fue trabajo? No importa. Yo mañana estoy temprano porque tengo que buscar a Dios. El hombre es el responsable de que su esposa busque a Dios, ame a Dios y sirva a Dios. El hombre es responsable de que sus hijos amen a Dios, busquen a Dios y sirvan a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El hombre es el primero que tiene que estar ahí. Porque sí, soy el machín. Sí, por eso, para eso. Soy el que manda en la casa. Sí, para eso. Para que esté aquí. El primero que tiene que estar aquí es el hombre. El que tiene que estar sirviendo aquí, poniendo la muestra. Es que mis hijos quieren servir y tú trabajas, ¿no? A veces queremos, como hombres, que trabajen. Mi hija allá está y mi otro hijo allá sirviendo y la esposa atendiendo y tú aquí vigilándolos. Ah, qué chulos, ¿verdad? No. El primero es el hombre. Que el hombre le enseña a su hijo cómo se sirve a Dios.
y cómo es bendecido cuando sirve a Dios, para que entienda que la único lugar, la única manera que tiene que estar es en la iglesia, buscando y sirviendo a Dios.